Buenos días, bendiciones del Señor para todos y para todas esta mañana. Alabamos el nombre del Señor, damos gracias porque Dios es misericordioso, porque Dios es bueno con nosotros, porque Él se manifiesta todos los días de muchas maneras, trayéndonos su misericordia, su amor para con cada uno. Y esta mañana nos da el privilegio de poder escuchar el mensaje de la palabra del Señor que Él trae y usando mi persona para traerlo. El título de esta predicación, mis hermanos, no dejes que te engañen. Nosotros sabemos bien que la iglesia está viviendo un tiempo sumamente difícil en muchos aspectos. No solamente el ataque del demonio, sus ángeles, los gobiernos, las instituciones, en los lugares de trabajo, sino en el seno mismo de la iglesia. O sea, el mundo en un nivel general está muy mal y la iglesia del Señor es la luz en este mundo y la iglesia del Señor tiene esa lucha. La iglesia del Señor tiene que representar a Cristo y también entonces vive ese ataque, vive esas fuerzas, hermanos, y pasamos momentos difícilos. ¿Y por qué digo yo que en el seno mismo de la iglesia? Vamos a ver eso. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de quién, hermanos? Por medio de los que enseñan, de los pastores, que se han encargado de confundir y engañar a los creyentes y apartarlos de la verdad por medio de sus enseñanzas malignas y apartadas de lo que dice la palabra de Dios. Porque también, hermanos, nosotros mismos hemos permitido que el diablo nos influencie y gane lugar donde debería estar lleno del Espíritu de Dios, donde deberíamos estar llenos de todo lo que el Señor significa para nosotros, pero el descuido de nosotros, ¿por qué? Dice la palabra que el Dios decía, pues mi pueblo fallece, mi pueblo es destruido, mi pueblo cae. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Y esa falta de conocimiento es falta de estudio de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, aunque seamos cristianos y tengamos muchos años, si no crecemos espiritualmente, si no crecemos en su palabra, cualquier viento de doctrina va a venir y nosotros, ténganlo por seguro que muchas veces vamos a ser presa de esas cosas. Por eso la palabra del Señor nos insta a nosotros ¿a qué? A que crezcamos cada día para estar a la estatura de Cristo, dice la palabra del Señor, y estar enteramente preparados para toda buena obra. Entonces tenemos que crecer, hermanos, tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra del Señor para que el diablo no tome lugar, influencia en nuestra vida. Nos dice la palabra en la carta segunda a los Corintios, en el capítulo 11, y voy a leerles del verso 19 al 21. Dice la palabra ahí en 2 de Corintios. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, ¿verdad? Pablo está hablando a la iglesia. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Para vergüenza, vean lo que decía el apóstol, hermanos. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Para eso fuimos demasiado débiles. Y usted y yo, que somos parte de la iglesia del Señor, tenemos que entender que conforme sea nuestro crecimiento, nosotros nos vamos fortaleciendo, hermanos. Y entonces ya no vamos a permitir, como dice la palabra acá, ya no vamos a permitir que cualquiera llegue y nos esclavice con una palabra nueva, con un evangelio nuevo, con una cosa diferente a lo que está en la palabra del Señor. Si alguno quiere tomar lo que es nuestro, hermanos, que Dios nos lo ha dado, si alguno se enaltece, vamos a estar listos para enfrentar todas estas cosas. Pero si no crecemos, hermanos, en la palabra, vamos a ser presa fácil de estas cosas y las vamos a permitir en la vida de nosotros. La palabra dice también en la carta 1 Timoteo, capítulo 4, del verso 1 al verso 3. Dice así la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe,
prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos. Y los que creen y que han conocido la verdad. Vean, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. En la iglesia, porque yo dije al principio en el seno de la iglesia, porque estos espíritus engañadores, estos que traen doctrina de demonios, hermanos, porque cualquier doctrina que no esté en la palabra del Señor es una doctrina del demonio. Dice que mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. ¿Qué significa eso? Que ya no sienten nada. Que ya no les importa lo que dicen. Ya no les importa si engañan al pueblo. Y mandan, dice al pueblo, a que se abstengan de esto, a que se pongan acá y muchas cosas. Cuando nosotros, dice la palabra, que Dios creó estas cosas para que usted y yo, en acción de gracias, participemos y alabemos el nombre suyo, hermanos. Entonces, hermanos, yo creo que es hora de volvernos a la palabra del Señor y que esta palabra sea nuestro modo de vida, de cómo caminamos, de cómo hablamos y de cómo vamos a ir buscando la santidad de Dios cada día en nuestras vidas. Y Dios, hermanos, hablando no solo a su iglesia, sino también independientemente a la congregación de donde usted es, el Señor te habla por medio de esta palabra. Ya no permitas más que el diablo te siga manipulando y engañando, escuchando a engañadores que tuercen la verdad y la acomodan a su conveniencia para que tú no conozcas la verdad que es Cristo Jesús. Del líder, hermanos, que haga esto, el Señor mismo se encargará personalmente. Pero a nosotros nos habla la palabra del Señor, que ya no podemos seguir, hermanos, siendo llevados como una hoja de papel que el viento la lleve y la trae, y la alza y la baja, y la tiene por todos lados, sino que nosotros debemos ya, hermanos, estar preparados para estas cosas, porque estos líderes engañan a la congregación acomodando la palabra y torciéndola para su propio beneficio, mis hermanos, y para mantener ese grupo ahí a como dé lugar, no importando que no está enseñando la palabra del Señor, no está enseñando la doctrina de Dios. Miren, hermanos, hay pastores que sacan los demonios de un creyente cada 15 días. Me parece increíble y lo hacen para mantener esa persona subyugada y atada, no por los demonios, sino por el mismo pastor, y porque eso es parte del show que desarrollan y les es necesario para mantener ese rating, hermanos. ¿Por qué? Porque no están por el amor de la predicación de la palabra del Señor, sino están por engrandecerse, por ser muy conocidos, por llegar a lo máximo, por ser el que más tiene like, el que más tiene cosas. Y hermanos, no están por predicar la palabra del Señor. De estos es que dice la palabra del Señor que usted y yo tenemos que tener mucho cuidado. Ellos quieren tener mucha popularidad y quieren ser adorados como dioses. Y su palabra, hermanos, muchas veces, aunque no sea lo que Dios dice, lo que Dios quiere, muchas veces la palabra de estos líderes es la palabra última que se da, y la iglesia no tiene ese crecimiento necesario para poder enfrentar estas cosas conforme dice la palabra del Señor. Sí, hermanos, la palabra del Señor nos dice que en estos postreros días, oiga, ahora que estamos viviendo, solamente quedará un remanente que cuidará y amará su palabra sin importar el precio que tengan que pagar. Dice la palabra en Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 11, versos 5 y 6.
Dice ahí la palabra. Así también, aún en este tiempo, vean, pongan atención a lo que Pablo dice. Y yo espero que usted y yo seamos parte de ese remanente, hermanos. Defensores de la palabra, defensores de lo que predicamos, sin miedo a lo que predicamos, no importa lo que se nos venga encima, tenemos que hablar la palabra del Señor. Vean lo que Pablo decía en la carta a los Romanos. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y ahí, ojo la palabra, ¿verdad? Escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. Entonces, hermanos, ya no es por lo que podamos hacer, es por la gracia de Dios. Entonces dice, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya entonces no es obra. Miren, hermanos, lo que Pablo estaba diciendo a la iglesia en Roma es que ese remanente que somos nosotros ahora, fuimos apartados por la gracia de Cristo Jesús, y que ya no es por lo que yo haga, ya no es, hermanos, por lo que yo pueda hacer, es por su gracia. Y entonces, si fuera por las obras, ya la gracia de Cristo no tendría ningún valor, ya eso no serviría de nada, y eso, mis hermanos, contradice absolutamente lo que dice la palabra del Señor, que nuestra salvación es por gracia y no por obras. Sí, hermanos, cada 15 días le sacan el demonio a un creyente. Miren, la Biblia establece explícitamente que un cristiano verdadero, y aquí yo hago el énfasis, que un cristiano verdadero no puede ser poseído por un demonio, hermanos. ¿Esto por qué? Porque un cristiano verdadero es habitado por el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra en Romanos, capítulo 8, y el verso número 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y vean lo que la palabra del Señor dice, hermanos, mucho cuidado con esto. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Mucho cuidado, hermanos, a la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, un cristiano verdadero no puede ser poseído por un demonio, hermanos. ¿Por qué? Porque somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Pero aquí la palabra de Dios nos llama también a nosotros, ¿verdad? ¿A qué? A poner atención. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en ti. Porque si no mora en ti, no eres de Él. Mucho cuidado, ¿verdad? Primera carta a los Corintios, capítulo 3, y el verso número 16. Aquí lo dice, hermanos. ¿No sabéis? Y Pablo le hablaba a la iglesia de Corintios, ¿por qué? Porque ellos habían permitido entrar muchas cosas, habían permitido, mis hermanos, que se ensuciara el plan original de Dios y el lavamiento de nosotros por medio de su sangre, quitando nuestros pecados. Y Pablo hace énfasis aquí cuando le dice a la iglesia en Corinto, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Verdad? Usted y yo, una vez que creímos en Cristo Jesús, una vez que nos arrepentimos de nuestros pecados, que vinimos a Él, que lo hicimos el Señor de nuestra vida, entonces ahora somos el templo del Espíritu de Dios. Es imposible, hermanos, que el Espíritu Santo permita que un demonio posea a la misma persona que Él habita. Eso es totalmente ilógico. ¿Por qué? Porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra en Efesios, en el capítulo 1 y el verso número 13. Pongamos atención, hermanos, a lo que la palabra del Señor nos habla.
Dice la palabra, en Él, ¿quién? En Cristo, ¿verdad? Recordemos, yo siempre les digo, hermanos, preguntémonos, ¿quién habla? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Para qué? Porque eso nos va a hacer entender mejor lo que estamos leyendo. En Él, en Cristo, también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, porque muchos son oidores, pero nada más. ¿Ustedes han oído la palabra del Señor? Ah, sí, yo he oído, sí, pero no creen en su corazón. Por eso la palabra dice que habiendo escuchado, que no es lo mismo, escuchado el mensaje, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Oigan, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Si tú ya creíste en la palabra de verdad, si tú creíste en el evangelio de salvación, si tú creíste, hermano, que ya Cristo salvó tu vida, si creíste que Él hizo el sacrificio suficiente para que tú tengas una vida completa en Él, entonces fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ese sello, hermanos, es un sello que Dios mismo lo pone y no puede ser quitado. No puede ser quitado, hermanos. Por eso es que un verdadero hijo de Dios no puede ser poseído por un demonio, por un espíritu de maldad, mis hermanos. Y la palabra misma nos dice que el Señor nos libertó para siempre. Él nos libertó para siempre. Dice la palabra en Juan capítulo 8, y leemos ahí en el verso 34 al 36, Juan capítulo 8. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Oh, hermanos, lo que dice el Señor. Si ya fuiste lavado, si ya fuiste regenerado, si ya tus pecados fueron perdonados por Cristo, entonces, si yo sigo practicando el pecado, un esclavo del pecado soy. Soy un creyente carnal. Y el esclavo, dice la palabra, no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Oigan, hermanos, el esclavo no queda siempre. El que hace la voluntad del diablo no queda para siempre. Pero el hijo de Dios, el que cree en Él, el que hace su voluntad, el que trata de agradarle, el que trata de servirle, ese sí queda para siempre, mis hermanos. Y dice en el verso número 36, así que si el Hijo ¿de quién? El Hijo de Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por lo tanto, no podemos volver otra vez a estar esclavos, no podemos estar otra vez siendo la casa de los demonios como éramos antes de conocer a Cristo. Ya eso no es posible según la palabra misma del Señor. Si el Hijo nos liberta, Él nos liberta para siempre, nos liberta eternamente, mis hermanos, y Él nos hace verdaderamente libres. Gloria sea su nombre. Aleluya. Ahora entonces le pertenecemos a Cristo. ¿Puede usted entender esto, hermano y hermana? Ahora le pertenecemos a Cristo. Dice la palabra en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2 y el verso número 10. Vamos a ver qué dice ahí la palabra. Ahora usted y yo le pertenecemos a Cristo. No pierda de ahí en su mente esto. Ahora nosotros le pertenecemos a Cristo. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 10. Pues vosotros en otro tiempo, dice la palabra, no erais pueblo. En otro tiempo no erais pueblo. Pero ahora sois el pueblo de Dios, no habíais recibido misericordia,
pero ahora habéis recibido misericordia. Por lo tanto, usted y yo, recordemos, el Dios vino al pueblo de Israel, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Más entonces, dice la palabra de Dios, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, usted y yo, hoy en día, le pertenecemos a Cristo y nada más. Antes no éramos pueblo, ahora sí somos el pueblo de Dios. Antes no habíamos recibido esa misericordia, mas con el sacrificio de Cristo sí hemos recibido, mis hermanos, misericordia. Gloria sea al Señor por su palabra. Creemos firmemente que un verdadero cristiano, mi hermano, no puede ser poseído por un demonio. Podemos ser influenciados. Mucha atención. Podemos ser influenciados por el diablo. Y esto si nosotros se lo permitimos. Porque si estamos humillados bajo la poderosa mano de Dios, el enemigo tendrá que retirarse de nosotros, mis hermanos. Pero si estamos con un pie en lo espiritual y el otro en el mundo, el enemigo va a trabajar en nosotros. ¿Cómo nos damos cuenta si estamos siendo influenciados por el diablo? Y estoy hablando a cristianos, hermanos. Estoy hablando cristianos. ¿Por qué? Porque el inconverso no puede ser influenciado por el diablo porque es de él, le pertenece a él. Mientras no se arrepienta, mientras no deje esa vida, mientras no venga Cristo, seguirá siendo de él. Estoy hablando a cristianos. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que un cristiano, o usted diga esta pregunta, ¿cómo me doy cuenta si yo estoy siendo influenciado por Satanás? Hay señales, hermanos. Hay señales visibles en nuestra vida y les voy a dar solamente algunas. Tenemos pereza de escuchar su palabra. Miren, hermanos, hay cristianos de la misma iglesia del Señor que no escuchan las predicaciones, no escuchan los estudios, no escuchan los mensajes, hermanos, propios de la iglesia. Y eso es una señal inequívoca de que yo estoy mal con el Señor, de que le estoy dando campo al enemigo, mis hermanos. Cuando yo mismo desprecio la palabra y no la aprecio, no la escucho, no la atesoro y se publica el domingo y me da a mí, estoy en otras cosas y no pongo atención a esa palabra. Ojo, hermanos, es una señal de que el diablo está trabajando en mí. Tengo entonces también pereza mucha de orar. Tengo pereza de estudiar la palabra del Señor. La mayoría de mi tiempo no es para el Señor. Cuando me hablan del Señor, yo quiero otras cosas y estoy siendo un cristiano, hermanos. Y estoy siendo un hijo de Dios, pero estas cosas pueden suceder en mi vida cuando yo le doy el lugar al diablo y él puede tomar entonces el lugar en mi vida y puede influenciarme porque no puede quitarme lo que Dios ya me dio, que es la salvación de mi vida, que es lo que Él me dio a mí. Él no puede tocar esas cosas, pero sí puede influenciar mi vida si yo se lo permito, mis hermanos, si yo se lo permito. Porque también vamos a leer lo que dice la palabra del Señor acerca del poder rechazar al enemigo. Entonces, estas cosas son señales de que mi vida espiritual no está muy bien, mis hermanos. Nunca canto, yo nunca, de mi boca sale una alabanza, más bien a veces lo que salen son palabras feas, salen cosas odiosas hacia mi familia, hacia mi esposa, hacia mi hijo, hacia mi hija, hacia mis compañeros, hacia mis suegros, cosas que no deben estar en la boca de un cristiano. Eso es una señal, hermano, de que estoy siendo influenciado, porque la palabra del Señor dice que de lo que hay en mi corazón, de eso habla mi boca. Y si mi corazón está lleno de Dios, está lleno de la palabra, está lleno de la oración, entonces mi boca se va a abrir ¿para qué? Para alabar a Dios, para bendecir su nombre, para exaltarlo. Va a haber gozo en mi vida, va a haber alegría independientemente de lo que yo esté viviendo, mis hermanos. Pongamos atención a estas señales. Entonces, la posesión demoníaca involucra, hermanos, que un demonio tiene el control directo sobre los pensamientos y las acciones de esa persona. Dice la palabra en Mateo, capítulo 17, versos 14 y 15. Mateo 17, 14 y 15.
Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él. ¿De quién? De Cristo, ¿verdad? Diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. O sea, caía en el fuego, se quemaba, caía en el agua, quería ahogarse. ¿Recuerdan ustedes aquel que andaba por los montes, verdad? Chocaba con las piedras y vivía en los cementerios y se arañaba a sí mismo. Esto es una persona que sus pensamientos, que su mente, que su corazón completo está en control directo de Satanás, mis hermanos. Control directo de Satanás. Pero un hijo de Dios no puede pasar esto. ¿Por qué? Porque el que controla nuestra vida es Cristo Jesús. El que ganó nuestra vida para sí fue Cristo Jesús. Y lo que sí puede pasar que por la desobediencia, por el descuido de nosotros, sí podemos ser influenciados por Satanás, hermanos. Ahí sí. La opresión, hermanos, demoníaca implica que un demonio ataca a una persona espiritualmente, animándola a una conducta pecaminosa. Hermanos, cuando nosotros pecamos adrede, a sabiendas, alguien está detrás de ese deseo de pecar, hermanos. Y tiene un nombre. Se llama Satanás. Cuando usted y yo tenemos esa necesidad de pecar adrede, a sabiendas de que Cristo ya te perdonó, ya te limpió, ya te hizo una hija, un hijo nuevo, y queremos seguir, hermanos, hay alguien que está detrás de eso y se llama Satanás. Tengamos mucha atención a esto. Y hermanos, cuando usted se sienta o cuando yo me sienta animado a una conducta pecaminosa, esa es la influencia de Satanás que yo he permitido por mi falta de someterme a Dios, hermanos, por mi falta de acercarme hasta su santo trono y de estar delante de su presencia. Dice la palabra en Santiago, yo les he leído mucho este verso, porque para mí es precioso lo que Dios nos dice acá, y es una promesa linda para usted y para mí. Santiago capítulo 4, versos 7, 8 y 9. Dice la palabra ahí: someteos. Y aquí viene, ¿verdad? Muchas veces lo que no nos gusta. Queremos ser hijos de Dios, queremos ser cristianos, pero no queremos someternos a lo que Dios dice. Entonces, ¿cómo vamos a vivir nuestra vida cristiana? La palabra de Dios es clara: sométase. Sométase pues a Dios. ¿Quién? Yo. Yo que necesito de Dios, yo que necesito su fortaleza, yo que necesito su guía, tengo que someterme a Dios. Y dice la palabra: resista al diablo y huirá de vosotros. Hermanos, resista al diablo y huirá de nosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Quién? Dios mismo, hermanos. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Notarán algo importante, no sé si usted lo notó o no lo notó, que en todos los pasajes que hemos leído en el Nuevo Testamento, en el Antiguo, que tratan con la guerra espiritual del creyente, nunca se nos dice que sacarán demonios de un creyente. Usted ha leído bien, pone atención a lo que dice la palabra del Señor. Cuando el Señor sacó demonios, ¿a quiénes eran? A inconversos. Cuando mandó a los 70 a predicar, dice: vayan ¿a quién? A los inconversos. A los que no conocen a Dios. De ellos sí podían sacar demonios, pero en la palabra del Señor no hay un verso, hermanos, no hay una porción alguna donde diga que el Señor Jesús estaba sacándole un demonio a un cristiano verdadero. Si usted lo encuentra, pues me lo pasa. Yo no lo encontré. Es más, no existe, hermanos. Porque eso atenta contra
la palabra misma de Dios y el pastor o el líder o el que enseña que diga esto y practique esto, está también siendo influenciado por Satanás y está enseñando la palabra que el diablo pone en su boca, que no es la palabra del Señor. Dice la palabra clara, mis hermanos, ¿usted qué tiene que hacer? Sométase pues a Dios, resístalo, y Él huirá de usted. Así dice el Señor. No hay más. No dice vaya cada 15 para que le saquen el diablo y ya pasa 15 días y vuelve otra vez otros 15 días para que le vuelvan a sacar y otra vez. Si no, eso es una herejía, eso es del diablo, es una mala enseñanza. Hermano y hermana, si usted es un verdadero hijo de Dios y si de verdad el Espíritu de Dios mora en ti, entonces no puede pasar esto en tu vida. Dios dice, sométase bajo mi grandeza, bajo mi poder, y resista al enemigo y él se va a ir de usted. ¿Para qué? ¿Para volver luego? Sí, claro, porque el Hijo de Dios siempre va a estar bajo acechanza, el Hijo de Dios siempre va a estar bajo ataque, pero el de doble ánimo no. Y eso dice la palabra del Señor: acérquese al Señor, acerquémonos al Señor, y Él se va a acercar a nosotros, hermanos. Efesios, la carta a los Efesios, gloria sea al Señor por su palabra. Efesios capítulo 6, versos 10 al 19. Les voy a leer esta porción para que ustedes la mediten luego también en sus casas. Por lo demás, hermanos míos, en la guerra, ¿verdad? Nosotros somos soldados, hemos sido llamados a la guerra. Dice, por lo demás, hermanos míos. ¿Quién estaba hablando acá? ¿Pablo? ¿A quién? A la iglesia que está en Éfeso. Yo hago énfasis aquí, hermanos, no es la iglesia de Éfeso. Mucho cuidado con esto, ¿verdad? No es la iglesia, eso está mal escrito, no es la iglesia de Éfeso, sino la iglesia que está en Éfeso. Porque la iglesia del Señor no le pertenece a una ciudad, no le pertenece a un grupo, la iglesia del Señor le pertenece a Él, y la iglesia del Señor está donde Él quiere que esté. Por eso es la iglesia en Éfeso. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque vamos a guerrear, vamos a luchar, porque vamos a tener una lucha espiritual todos los días, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermanos, Él va a querer influenciarnos de una u otra manera, pero vean lo que dice la palabra del Señor y lo que nos ha dicho, ¿verdad? Sometámonos, vistámonos de la armadura de Dios para que podamos resistir las acechanzas del diablo, porque nosotros, los hijos de Dios, no tenemos contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, oigan, hermanos, ese es, usted quiere ir a la guerra, usted quiere guerrear, ¿verdad, hermanos? Y no es ese guerrear que usted escucha por ahí de que vamos y agarramos al diablo y lo aplastamos y lo majamos y lo pateamos y le hacemos tantas cosas. No, hermano, esta es una guerra de verdad y Satanás tiene poder y él va a luchar contra los hijos de Dios. Por eso la palabra dice que no es contra el hombre, es contra algo más maligno, hermano, contra espíritus, contra huestes espirituales, dicen las regiones de maldad. Por tanto, si usted quiere ir a guerrear de verdad, si usted quiere tener una guerra de verdad en su vida, tome la armadura de Dios. Oigan, hermano, no dice, ¿verdad? Yo te reprendo, yo, Satanás, te destruyo, yo te saco, yo hago aquí, yo allá y yo por todos lados. Y sigue el yo, hermanos, como si yo tuviera esa capacidad, pero no, la palabra del Señor es clara y me dice a mí, Alexis, tome usted, quiere ir a pelear, quiere resistir al diablo, quiere ser cuando venga la acechanza estar firme. Bueno, entonces tome la armadura de ¿quién? De Dios, no la mía, no mi poder. Yo no tengo poder, el poder me lo da Cristo a mí por medio de lo que Él hizo en mi vida. Y Él dice, tome la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué? La acechanza, ¿verdad? Porque va a volver, dice el Señor, entonces siga firme.
siga firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos de fuego del enemigo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estudiemos la palabra de Dios, vayamos a la palabra de Dios, hermanos, y cuando alguien venga con una palabra que no es la suya, usted y yo nos vamos a hacer rápidamente nuestro discernimiento. Se va a dar cuenta de que algo no está bien ahí, ¿verdad? A mí me pasa. Yo estoy escuchando alguna predicación ahí, de pronto escuches cuando siento, ¿verdad? Como un dardo, como un caso de un balde de hielo, de agua fría que me cae encima. Y yo, ¿qué pasó aquí, verdad? ¿Por qué? Porque mi espíritu, el Espíritu Santo que me guía a toda la verdad, me está diciendo, eso que está diciendo ahí no es verdad. Por eso usted tiene que estudiar para que no siga siendo enseñado y no siga siendo engañado, como dice el título de esta predicación, hermanos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, dice Pablo. Oigan, hermanos, oren por mí. Yo les pido a ustedes que oren por mí. Porque esta predicación, hermanos, al diablo no le cae nada bien. A él no le gusta que lo desenmascaren. A él no le gusta que desenmascaren a los hijos suyos que andan predicando cosas torcidas, llamándose pastores, enseñadores, obispos, profetas, como quiera que se llamen. No, hermanos. Vean, Pablo dice, ustedes oren en todo tiempo, con toda oración, con toda perseverancia, con súplica por todos los santos y por mí. Oren por su pastor, hermanos, a fin de que yo, al abrir mi boca, me sea dada palabra para conocer con denuedo el evangelio del ministerio de Cristo. Para que, hermanos, yo cuando abra mi boca, yo les pido, oren por mí, oren para que cuando yo predique, mi boca sea abierta para hablar su palabra, sin importar, sin miedo, sin temor, mis hermanos, de que vaya a caerle mal al mundo y a los mismos hermanos tampoco. Yo voy a seguir predicando la palabra del Señor como Él lo quiere, mis hermanos, porque eso es lo que Dios me está diciendo a mí, eso es lo que Él me ha mandado a mí, y porque un día el Señor mismo me va a demandar a mí, Alexis Arias López, me va a demandar sobre lo que yo hice, sobre lo que salió de mi boca y lo que yo estaba predicando, mis hermanos, y yo daré cuenta al pastor de los pastores, mis hermanos. Y eso es terrible, eso es temible. Yo quiero presentarme ante la presencia del Señor como alguien aprobado, que predicó la palabra, como decía Pablo a Timoteo, tú predica la palabra, insta a tiempo, fuera de tiempo, no te salgas de ella. Es lo que estamos hablando, eso dilo. Lo que hemos oído, repítelo. Es lo que está en la palabra de Dios, mis hermanos. Dios guarde mi boca para que yo trate de torcerla, para que yo trate de suavizarla o trate de acomodarla a ustedes, mis hermanos. Yo no quiero ni voy a acomodar la palabra a nadie. Es la palabra de Dios y así la voy a predicar. Se nos dice entonces, hermanos, que resistamos al diablo. Voy a leerles unos versos, después ustedes los buscan. Primera de Pedro 5, 8 y 9, Santiago 4, 7, que lo leímos, ¿verdad? No dice la palabra que lo resistamos, no que lo saquemos, porque no puede estar en usted y en mí. Es impensable, mis hermanos, es doloroso que Dios pueda permitir que a uno de sus hijos, a quien Él compró con su sangre, con la sangre de Cristo, en 1 Pedro 1, 18 y 19, y lo hizo una nueva criatura en 2 Corintios 5, 17, sea poseído y controlado por un demonio. Si como creyentes libramos batallas con Satanás y sus demonios, pero, hermanos, nosotros ahora aprendimos hace un momento, somos de Dios. Y primera de Juan, capítulo 4 y el verso 4 nos dice así, la primera carta de Juan: hijitos, vosotros sois de Dios. Yo no sé dónde está aquí el error. No somos del diablo, no pertenecemos al diablo, no podemos ser poseídos por el diablo. Usted y yo, si hemos sido regenerados, si de verdad el Espíritu de Dios mora en nosotros, somos de Dios. Hijitos,
vosotros sois de Dios. Y los habéis vencido. ¿A quién? Al diablo y a todas sus legiones, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Gloria sea a su nombre, bendita sea su palabra. ¿Quién es el que está con nosotros? Dios, su Espíritu Santo. ¿Quién es el que está en el mundo? Satanás y sus demonios. Entonces, óyeme tú, donde quiera que estés, cualquiera sea la congregación donde tú estés, si te están diciendo estas cosas, te están engañando y debes de salir ya de ese lugar y buscar una iglesia de sana doctrina, mis hermanos. Tienes que salir de ahí. No puedes seguir siendo engañado por el diablo por medio de estos fraudulentos hombres que se dicen ser servidores de Dios. Debes salir de ahí. Otro engaño, mis hermanos, de Satanás por medio de sus servidores que se hacen llamar pastores o como usted quiera que les llame, pero en realidad no lo son. Es torcer la escritura para hacer creer a las personas que es necesario ganarnos la salvación haciendo obras. Pongan atención, mis hermanos y amigos, a esto. No hay nada en este mundo que nosotros podamos hacer para ser salvos. Nuestras obras más grandes son un trapo de inmundicia cuando queremos por ellas quitar el sacrificio de Cristo en la cruz para la salvación del mundo. Hermanos, yo puedo hacer obras de bien, sí. Dios está de acuerdo con eso, sí. Él quiere que yo las haga, sí. Pero cuando yo antepongo esas obras al sacrificio de Cristo en la cruz para salvación, eso se vuelve un trapo de inmundicia. No sirve para nada. No sirve. Entonces, cuando nosotros le quitamos el poder al sacrificio de Cristo y se lo atribuimos a algo que nosotros podamos hacer humanamente. Sin Dios, hermanos, nosotros no somos nada. Dice la palabra en Isaías, capítulo 64 y el verso número 6. Vean, hermanos, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, lo que nosotros creemos ser justo, ¿verdad? Como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Cuando pensamos que humanamente podíamos hacer algo, ¿para qué? Para ganar la salvación. La salvación, mis hermanos, mis hermanas, es eterna y no se pierde. No se pierden. Muchos cristianos viven atemorizados. Miren, viven en un temor completo y piensan que cada vez que pecan, pierden la salvación y tienen que volver a recibir a Cristo y volverlo, cuando vuelven a pecar otra vez, volverlo a recibir, vuelven a pecar, volverlo a recibir. ¿Por qué? Porque somos pecadores, ¿verdad? Pero no adrede. Y esto es una mentira de Satanás, mis hermanos, y han sido vilmente engañados porque la salvación, según la palabra del Señor, es por gracia. Dice en Tito, capítulo 3 y el verso número 5. Hermanos, pongamos atención a la palabra del Señor, que no te sigan engañando. Tú, si ya aceptaste al Señor, te arrepentiste, pediste perdón, ahora eres una hija, eres un hijo, ya esa salvación tuya es eterna y no se pierde ya más, hermanos, no se pierde más. Dice la palabra, ahí Tito, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino porque por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la regeneración en el Espíritu Santo. Efesios 2, 8 y 9 seguidamente leemos ahí también, hermanos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de usted ni mío. No es de nosotros, es un regalo de Dios, no por las obras suyas ni mías, para que nosotros no nos gloriemos en eso, mis hermanos. Somos salvos eternamente y para siempre, dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 5, versos 7, 8 y 9. Leemos ahí la palabra del Señor, mis hermanos. Gloria sea al Señor por su palabra. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, ¿quién? Cristo.
vino a ser el autor de eterna salvación. Hermanos, miren, yo no encuentro acá donde dice que yo tengo que hacer algo. Yo no encuentro donde dice que tengo que trabajar para salvarme. Yo no encuentro donde dice que cada vez que yo peco pierdo la salvación. La palabra de Dios es clara. Dice que Él fue perfeccionado, Cristo, y Él vino a ser el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Y nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y yo me imagino que usted ya tiene ese verso en mente, ¿verdad? Ya lo tiene porque es precioso. Romanos 8, del 35 al 39. Entonces, hermanos, ¿qué dice la palabra del Señor entonces? En Hebreo nos dice que Cristo fue perfeccionado, fue hecho perfecto en la cruz. Entonces dice que Él, habiendo ya sido perfeccionado, nadie más, Él vino a ser el autor de la eterna salvación suya y mía. Por eso yo estoy confiado en Cristo de que nada me puede quitar la salvación que yo tengo, porque es eterna y porque Dios me la dio, y estoy seguro también de que nunca voy a ser poseído por ningún demonio, porque soy el templo del Espíritu de Dios y porque de verdad el Espíritu de Dios mora en mí. Y entonces, mis hermanos, ¿qué dice la palabra? Que no, entonces no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y esta es la pregunta clave. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuál cosa? Pecado, dolor, tristezas, vituperios, dolores. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Alguna tribulación o angustia? ¿O alguna persecución? ¿O tenemos mucha hambre? ¿O estamos con poca ropa, estamos casi desnudos? ¿O estamos en peligro o espada? Como está escrito, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, y antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria sea su nombre, mis hermanos. Por lo cual usted puede levantarse en este momento su corazón, su espíritu, su alma, su mente, y confiésele al Señor lo que dice la palabra, por lo cual dígale al Señor, léalo: estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque no es de nosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios, la salvación eterna. Aleluya. Gloria sea su nombre. No tienes que dar nada para recibir la bendición de Dios. Cuando te digan, mira, tú tienes que dar tanto para que Dios te dé más, te están engañando. Ese es un mentiroso, ese está torciendo la palabra de Dios. Solamente que nos pide Dios: que nos abstengamos del pecado y busquemos la santidad, presentándonos ante Dios agradable, sin nada que nos avergüence, mis hermanos. Y eso es posible porque la palabra de Dios nos dice: estudiemos la palabra del Señor. Ya no permita que te engañen más. El diablo quiere que sigas en esa ignorancia y sigas siendo manipulado por estos hombres inescrupulosos, pero Dios quiere que tú salgas de eso. Pues así, hermanos, ellos, siendo nosotros ignorantes, es más fácil manipularnos. ¿Para qué? Para estar a su servicio, para tener la iglesia llena. Por eso yo dije, y Pablo dijo ahora también, que iba a quedar un remanente que fue por gracia y no por obras. Yo quiero ser parte de ese remanente. Yo quiero ser parte de ese remanente. ¿Qué? Que ama la verdad, que defiende la verdad, que ama a aquel que nos dio la salvación eterna. Dice la palabra en la primera carta de Juan, capítulo 4, versos 4, 5 y 6. Hijitos, vosotros sois de Dios. Y es clara la palabra del Señor. Vosotros sois de Dios. Y los habéis vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo.
Ellos, dicen la palabra, son del mundo, por eso hablan del mundo. El mundo habla de las cosas del mundo. Usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que hablar de las cosas de Dios, que nuestra boca siempre esté llena de las cosas de Dios. Dice que ellos hablan del mundo y el mundo los oye. Mas nosotros somos de Dios. Oh, hermanos, más claro nos dice la palabra, el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. Muchos van a rechazar esta palabra, pero si alguno está en los planes de Dios para salvación, la va a escuchar, y el Espíritu Santo le va a confrontar para que dé una vuelta en su camino y busque al Señor como su Salvador. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, hermanos. ¿Cuántas cosas se están usando hoy en día en medio de la iglesia para engañar a los hermanos? Pero mucho de este engaño es por la falta de que nosotros tengamos esa destreza de discernir lo que estamos escuchando. Yo creo que el Señor trae esta palabra para ti y para mí, porque no solamente es para aquellos que están siendo engañados, mis hermanos. También en la iglesia verdadera del Señor, si no nos cuidamos, si no ponemos atención, podemos ser engañados. Miren que mis hermanos, muchos hermanos de la iglesia no escuchan las predicaciones, no escuchan los estudios, pero sí andan escuchando por aquí pastores que no saben ni quiénes son, ni de qué palabra, ni de qué iglesia, ni de qué doctrina, solo porque hablan bonito o porque presentaron algo bonito. Mis hermanos, yo hablaba con algunos hermanos de la iglesia, yo creo que con los estudios, con la predicación de la palabra y con el estudio que usted y yo tenemos que tener diario de la palabra del Señor, nos va a hacer falta tiempo para andar escuchando cosas que no nos sirven y que a la postre nos pueden engañar, mis hermanos. Pongamos atención, palabra de Dios es esta. Dios les bendiga, mis hermanos, esta mañana. El Señor esté con cada uno de ustedes. Tenemos que tener discernimiento de lo que Dios nos ha hablado esta mañana. Y yo creo que Él quiere, mis hermanos, que si nos estamos cuidando, sigámonos cuidando. Que si tú escuchas esta palabra y estás siendo engañado en tu iglesia, pues salgas de ahí de inmediato y busque una iglesia donde se predique de verdad la palabra del Señor. Dios les bendiga grandemente. Su entendimiento esté abierto a su palabra esta mañana. Oramos para finalizar. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, santo sea tu nombre, Señor. Gracias, eres santo, santo, santo. Tu nombre, Señor, es santo. Te alabamos, te damos gracias por todo lo que nos enseñaste esta mañana por medio de tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque hemos aprendido que ya no tenemos que tener temor. Sí, Señor, tu Espíritu Santo verdaderamente mora en nosotros. Solamente tenemos que humillarnos, Señor, someternos a ti y el diablo huirá. Nunca nos va a poseer. Eso no es posible. Tú nos has dicho esta verdad en tu palabra. Aléjanos, Señor, para que seamos influenciados de Satanás y podamos crecer cada día en tu palabra, crecer y crecer, Señor. Tú nos enseñaste también en tu palabra que tú pagaste en la cruz y es un don tuyo, es un regalo, es por una gracia tuya, Señor, y no es por lo que nosotros hagamos. También, Señor, que no tenemos que darte nada en el sentido de que todo es tuyo. Que no caigamos en ese error de que siembra esto y te darán tanto, que no caigamos en el error de que dale al Señor y Él te dará. Señor, tú sabemos que todo es tuyo y cuando nosotros te damos a ti, lo hacemos por agradecimiento, porque vemos tu maravilla, tu misericordia, tu amor en nosotros. Dios, oro por los hermanos que en muchas iglesias están siendo engañadas por sus pastores, Señor. Están siendo engañados, Señor, y tu palabra está siendo acomodada, torcida, tergiversada, está siendo, Señor, vituperada. Yo te ruego, mi Dios, también que tú me cuides a mí para que mi boca se abra para hablar lo que tú pones por medio de tu Espíritu Santo. Y que yo hable a tu iglesia, Señor, tu palabra, y como la pueda hablar, como decía Pablo, con denuedo, sin miedo, sin temores,
y que la predique, aunque tenga que pagar un precio por esto. Yo estoy dispuesto, Señor, a pagar ese precio para predicar tu palabra. Bendice tu iglesia, Señor, bendice a los hermanos, bendice a todos los que escuchen este mensaje. Que sea para honra y gloria de tu nombre, tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el próximo domingo.